Buenas tardes. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia del día de hoy, La poética de las cosas o de cómo perseguir una lagartija, que impartirá nuestra amiga, escritora y poeta María Baranda. A nombre de la Coordinación de Difusión Cultural, de la Dirección de Literatura, de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco y de la Cátedra Octavio Paz, les damos la más bienvenida, les agradecemos mucho que estén esta tarde con nosotros y pues no le voy a robar mucho tiempo a María, solamente agradecerle que estemos haciendo esta actividad y que nos vaya a dar esta plática el día de hoy. Y pues la voy a presentar, voy a leer una breve semblanza. María Baranda, Ciudad de México. Sus libros de poesía más recientes son Teoría de las Niñas, Cañón de Lobos, Un leve aullido bajo la arena, Deslumbrantes campos de hielo y sombra y materia. Sus libros se han traducido a diversos idiomas. Es Premio de Poesía Aguascalientes 2003, Sapiens Gatien Lapointe de Canadá en 2015, Internacional de Poesía Ramón López Velarde en 2018, Iberoamericano de la Fundación SM de Literatura Infantil y Juvenil en 2019. Actualmente es la tutora de poesía en la Fundación para las Letras Mexicanas y coordina la cátedra extraordinaria Octavio Paz del Colegio de San Ildefonso. Y pues María, bienvenida y te dejo para que inicies esta charla. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y a ustedes por esta invitación a la cátedra José Emilio Pacheco. Desde que me dijeron de qué se iba a tratar, me emocioné muchísimo, porque si algo me gusta a mí es hablar de poesía. Entonces empecemos con la poética de las cosas. Y para eso les traigo a Wisława Szymborska, que viene y nos dice: mi hermana no escribe versos, y dado que empieza de repente a escribir versos, y dudo que empiece de repente a escribir versos, lo sacó de mi madre, que no escribía versos, y de mi padre, que tampoco escribía versos. Bajo el techo de mi hermana me siento segura. El marido de mi hermana, por nada del mundo, escribiría versos. Y aunque esto suene a obra de Adam Macedonsky, ninguno de mis parientes se dedica a escribir versos. En los cajones de mi hermana no hay viejos versos, ni recién escritos en su bolso. Y cuando mi hermana me invita a comer, sé que no es con la intención de leerme sus versos. Sus sopas son exquisitas, sin premeditación, y el café no se derrama sobre sus manuscritos. En muchas familias nadie escribe versos, pero si lo hacen, es raro que sea solo una persona. A veces la poesía fluye en cascadas de generaciones, lo que crea peligrosos remolinos en sus mutuos sentimientos. Mi hermana cultiva una buena prosa hablada y toda su escritura son postales de sus vacaciones, con textos que prometen lo mismo cada año, que cuando vuelva me contará todo, todo, todo. En ese todo que va a contar la hermana, en eso que no está escrito, que no está dicho ni siquiera pensado, está lo poético, está la poesía, lo que está por venir. ¿Sí? Hace tiempo, hablando con lectores jóvenes en la ciudad de Córdoba, en España, en una biblioteca pública, hicimos una reunión para hablar de qué era la poesía, ¿no? Y entonces yo les empecé a contar estas historias que hay en las casas,
que si se abre de pronto una ventana y se cierra y que no sabemos quién fue, o se azota una puerta, y todo porque yo quería introducir un poco esta cuestión del terror y del miedo para empezarles a leer un tipo de poemas. Entonces les dije, ¿no se fijan que a veces hay ciertos objetos o ciertas cosas que siempre nos acompañan y que pocas veces los volteamos a ver? Entonces les conté de un poema que yo había escrito que se llama La piedra y su secreto. Esa piedra que está delante de mi casa guarda un secreto como nadie. A veces nos mira a cada uno de nosotros con ojos de noche y su quieta sonrisa sin boca. Yo sé que esa piedra sabe algo, porque nunca se aleja ni se mueve, solo está ahí, esperando, esperando a que salga alguien que aún no ha llegado. Después de terminar este poema, un chico de estos inteligentísimos como son los niños, alzó la mano y me dijo, María, ya entendí qué es la poesía. Y le dije, ¿y qué es? Y me dijo, es como un presentimiento. Es algo que no sabemos, pero que de pronto puede llegar. Y a mí me pareció una de las mejores definiciones de qué es la poesía que he escuchado en todos estos tiempos que llevo de escribir y de comentar lo que hago. La poesía no tiene límite de tiempo o de espacio, porque fulgura desde épocas remotas, se expande por civilizaciones y culturas, cruza generaciones. Es, como dice Octavio Paz, conocimiento, salvación, poder, abandono. Es una operación capaz de cambiar al mundo. A mí eso me encanta. Que la poesía pueda hacer eso, una actividad que pueda cambiar el mundo en el que vivimos y la verdad es que cómo nos surge eso, ¿no? Pero hablando de qué es el poema y dónde sucede la poesía, les puedo contar que la poesía solamente sucede en una forma que se llama poema. Ahí es el lugar de encuentro del lector con el fenómeno poético. Porque muchas veces decimos, ay, qué hermoso atardecer, o yo cuando he guisado muy bien, alguien me ha dicho, esto es como un poema, y francamente no. Tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con un lugar de encuentro en donde se da ese lugar de encuentro que se llama poema. Ahora, aquí voy a decir algo un poco complicado. Hay muchos poemas donde no sucede la poesía. No todo lo que es poema y que se escribe como poema tiene ese momento de epifanía, ese momento de encuentro que hay entre el lector y la poesía, porque se necesitan dos. El poema puede contener poesía, pero el lector puede que no la encuentre. Quiere decir que ese poema no le está diciendo nada a esa persona. Y eso es absolutamente válido. A mí me gusta imaginar siempre cómo empezó todo. ¿Quiénes fueron los primeros que inventaron el idioma? ¿Quién fue ese primer hombre que miró el sol y luego dijo amarillo? ¿O la mujer que vio una nube y dijo lluvia? ¿O quién vio el vuelo del ave y dijo pájaro? Nuestros reyes de antes, en la época prehispánica, todos eran poetas. Era un honor ser poeta. Creo que es algo que tendríamos que recordarle a nuestros reyes, ¿verdad? Si no reyes, a nuestros presidentes. Ave roja de cuello de hule, fresca y ardorosa, luces tu guirnalda de flores,
Decían cosas así porque ellos se encantaban con lo que veían. En el comienzo, les digo, siempre fue el verbo, o sea, el idioma, o sea, esa palabra que servía para nombrar las cosas, pero siempre hubo alguien detrás que las hizo y que las dijo. En esa época también, eh, no quiero hablar en pasado, sino decir nosotros en colectivo, miramos o mirábamos el cielo para entender el mundo, lo descifrábamos. El mundo, o sea, el cielo, nos hablaba de las sequías, de las lluvias, nos hablaba de los sucesos que estaban por venir. Es más, ahí es donde toda la gente de Moctezuma, los grandes sacerdotes, descifran esos 8 famosos presagios con los que ven la llegada de los españoles, ¿no? La conquista, por eso se preparan, por eso cuando llegan van entendiendo todo lo que está sucediendo. Y qué poco hemos dejado nosotros de entender y de mirar las estrellas, de saber lo que nos dice la naturaleza, ¿no? Hace poco viajé a unas escuelas en Suiza y el maestro que me recogió, un señor ya de muchísima edad, a la hora de recogerme me dijo, María, ¿y ya encontraste tu estrella? Yo miré al cielo y vi un hermosísimo cielo estrellado y pensé que él me decía una metáfora así super cursi, ¿no? De escoge tu estrella. Y yo con una sonrisa le dije, ¿cuál será, no? Y él me dijo, María, la estrella polar. ¿Saben qué? Yo no tengo idea de cuál era la estrella polar. No tuve la menor idea. ¿Por qué? Porque el cielo, pues, dejó de descifrarse, dejó de ser guía, camino, brújula. Desde entonces trato de estudiar mapas celestes y de entender un poco para no sentirme tan perdida, ¿no? La poesía en ese tiempo, en el tiempo prehispánico, era una expresión anónima de los pueblos. No se sabía quién la había escrito, por supuesto. Era conjuro y era oración a la vez. Y con ella se permitía que todos los peligros y los miedos que teníamos se fueran yendo un poco. También ayudaban al pase del alma, que se creía que el alma cuando moríamos se iba a otro lugar. Y por eso llegamos a escribir poemas como solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad, no es verdad que venimos a vivir en esta tierra. ¿Mm? Antes querían ver el tiempo en los ojos del tiempo y decir la noche, por ejemplo, en los ojos del pájaro. Pero dijeron tantos murmullos que disolvían las tinieblas. Escuchaban los ríos sonoros y los escribían. Y la palabra se hizo una aventura entre la grieta, ese pulso abierto que se daba en la llanura y en la lengua, en lo que ellos decían. Y abrían los ojos en la noche del búho, era la noche de los tecolotes, ¿no? Cuando los búhos eran también guía y camino e iban diciendo qué era lo que estaba ahí. El poema tenía una función muy social también en muchísimas otras culturas, ¿no? No había periódicos y las guerras duraban muchísimo tiempo. Imagínense guerras de 10, 15, hasta 20 años. Entonces, llegaba un poeta como Homero, que además era ciego, y relataba las vicisitudes de los héroes. De ahí que surgió la Odisea y también la Ilíada, como parte de un mundo que tenían que ir narrando. Y lo iban narrando por partes, pero como era métrico el sistema, o sea, eran versos medidos, la gente se los iba aprendiendo para poderlos repetir. Y esto es algo, a mí me parece muy hermoso de saber, que gracias a los grandes poemas como el Beowulf, que nos habla de un monstruo en una gruta, o el Enuma Elish,
es el gran poema de Mesopotamia, que nos habla de la creación del mundo, o el Chilam Balam de Chuyamel. En fin, nos enterábamos de cómo había sido la creación y de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero aquí lo interesante es que nunca se sabía quién había pensado, presentido, vivido o imaginado muchos de los poemas, porque no importaba. El texto era siempre un sitio colectivo y un lugar de reunión. Y eso es algo que estremece, ¿no? A mí me estremece mucho pensar que hemos perdido esa colectividad de leer poesía en voz alta, de juntarnos para recitar esos poemas que son tan sonoros y que tienen algo de encantamiento y que nos pueden llevar a otra parte. Era un tiempo de todos, era un tiempo inventado, pero era un tiempo compartido también. Y el lector, en esa época, era un atento escucha de todo lo que sucedía. Claro que había sentimientos muy patrióticos y también cortesanos, ¿no? Pero había mucho canto y había mucha oración. Servían también los poemas para invocar a los dioses, para que lloviera, para que llegara el día o para que llegara la noche. Entonces la poesía, que estaba en esta colectividad, era un camino, era una ruta cuando todos nosotros íbamos juntos en la palabra, con la palabra, ¿no? Ese tiempo era para estar siempre unidos. Y el poema era una crónica, ya sea de los sucesos o del pensamiento de quien lo escribía, o parte de una mitología que surcaba todas las llanuras y las montañas, y por eso nos llegaban noticias de cómo se iban forjando las distintas culturas. Hay un poema que a mí me gusta muchísimo, y un día leí la tablilla número 10. Es un texto babilónico que se llama Gilgamesh y del cual les quiero leer nada más un fragmento. Cuando Gilgamesh va a entrar al bosque, está allá en el bosque. Y entonces recibe estas preguntas. ¿Por qué, Gilgamesh, te has dejado invadir por la ansiedad? ¿Has perdido el sueño? ¿Qué has sacado? En tus insomnios te has agotado, tus carnes están llenas de ansiedad, hacen que tus días se acerquen a su fin. No hay quien huya junto a la muerte nadie le ha visto la cara, a la muerte nadie le ha oído la voz, pero cruel quiebra la muerte a los hombres. Bueno, y el poema sigue contando cómo en la ciudad de Uruk tienen que salir estos hombres y esconderse en el bosque, y hay unos cazadores que están ahí todos moribundos, y hay trampas para las bestias, y de pronto se escuchan rugidos, y aparece un amigo del poeta que se llama Enkidu. Y Enkidu, que es el nómada de los llanos, es el que guarda una luz secreta también, ¿no? Y esto es muy lindo. Tal vez los días hayan sido muy pesados y el viento haya sido muy áspero, pero estaba Enkidu que se asombraba y que le quería preguntar a Gilgamesh el por qué estaba tan ansioso y qué era lo que le pasaba. Y siento que esas preguntas y este texto es muy cercano a nosotros. Pero la poesía, y esto es muy importante y me gusta aquí mucho, es un diálogo, como les dije al principio, que cruza civilizaciones porque fulgura desde épocas muy remotas, ¿no? Y siempre va a cruzar muchas generaciones. La poesía también es un diálogo entre poema y poema. Y no importa que hayan pasado siglos entre esos poemas. Los poemas siempre van a dialogar entre ellos. Entonces, fíjense, después de leer
de leerles este fragmento del texto babilónico de Gilgamesh, llega un poeta y nos dice, yo encontré a otro, pero ese se llamaba Altazor. Me lo encontré en Chile. Y este poeta se llama Huidobro, Vicente Huidobro. Y dice, Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? Y esa voz que te gritó, vive, y no te ves vivir. ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor. Estás perdido, Altazor, solo en medio del universo, solo como la nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazor? ¿Se fijan qué diálogo más brutal entre Gilgamesh, el por qué Gilgamesh te has dejado invadir por la ansiedad y Altazor de Huidobro? O sea, pareciera que Huidobro es Enkidu, que se metió a ese bosque fuera de la ciudad de Uruk y que también empezó a escuchar a Gilgamesh, nada más que él lo vio en el cielo, lo vio volando, lo vio cayendo en paracaídas, pero ¿qué es lo que hace que dos poetas puedan dialogar en un texto después de muchísimos siglos? ¿Cómo saber la existencia de uno y de otro? Porque no necesariamente, digamos, Huidobro había leído a Gilgamesh. Yo quiero suponer que, por supuesto que sí, porque era un hombre cultísimo, Vicente Huidobro, ¿no? Bueno, y en esta conversación entre poemas y poetas, les voy a contar que hubo un rey latino que ya estaba harto y cansado en una época remotísima de que fuéramos unos nómadas. Bueno, si nos vieran ahora con tantas migraciones, ¿verdad? Siempre hemos migrado, pero era una época en que necesitábamos establecernos. Entonces, este rey latino tenía un primer secretario, digamos, que además se llamaba Mecenas. Fíjense, porque fue el primer mecenazgo de la historia, así se le dice por este señor Mecenas. Le dijo, oye, Mecenas, ¿cómo le podemos hacer para que ya el pueblo no se esté yendo de aquí? Porque cambian y cambian y yo quiero fundar un imperio y yo quiero que se queden aquí y creo que la mejor manera es que cultiven la tierra. Y entonces Mecenas le dijo, pues a mí se me ocurre una idea brillantísima, que es invitar al poeta del pueblo, y que el poeta del pueblo nos escriba un manual de agricultura. Entonces fueron con el poeta, que por cierto se llamaba Virgilio, y le dijeron, oye Virgilio, tú puedes hacer esto, y Virgilio les hizo un plan de trabajo, como si fuera un plan para solicitar una beca. Y su plan de trabajo era algo así como 12 libros en 9 años. No estuvo nada mal, ¿no? Y escribió las geórgicas. Entonces, se dio cuenta que para escribir las geórgicas, para realmente estudiar la tierra, él necesitaba muchísimo tiempo, como el que se requiere siempre que se va a escribir un poema, y más un poema largo, ¿no? Y él dijo, si voy a estudiar el cielo y las estrellas, que había una relación directa entre lo que pasaba allá arriba y lo que pasaba en la tierra, y me voy a tener que meter a las cavernas y voy a tener que explorar muchas cosas, pues requiero de
mucho tiempo. Entonces, les voy a compartir aquí. Cuando yo leí las geórgicas, espero que la estén viendo, dice, no es difícil imaginarse a este poeta, o sea, Virgilio, como un simple y sagaz observador. ¿Cuántas horas tuvo que pasarse echado en la hierba para ver el crecimiento y desarrollo de las plantas o el simple paso de una hormiga? El poeta acudió a su propia lectura de la naturaleza y de la sabiduría popular para poder escribir su poema. Había que vivir plenamente, observar a fondo, pensar a profundidad, descifrar los signos y los símbolos que se le ofrecían, entender, recordar, recomponer. Su acercamiento a plantas, insectos, bestias, astros y demás fue con mucha atención y respeto, casi de modo reverencial. Estableció sus descubrimientos como clave de la felicidad y dijo que cada cosa tenía un sitio y una función especial. Aún las emociones y las sensaciones. La naturaleza servía, discúlpenme, la naturaleza servía para comprender el mundo, pero también a los seres humanos. Tendió un puente entre lo que veía y entendía y lo que sucedía en el exterior. Logró también acercar lo humano con lo divino y así desplegar la necesidad mitológica de esos tiempos. Antes que nada, el poeta puso la imaginación al servicio de su poesía. Entonces, Virgilio revolvió la tierra. Yo me lo imagino hasta con un palito haciendo eso. Escarbó, hizo un hoyo pequeño, después más grande, metió las manos, los ojos, las narices y encontró la sed del campo, los ruegos de la lluvia. Y todo esto que encontró, yo lo leí en sus geórgicas. Mieses, uvas, vides, vainas, espigas, arvejas, avena, amapola, trigo, endivias, apios, madroños, bellotas, acanto, lirios, rosas, jacintos, cañas, cardos, narcisos, abrojos, cuánto abrojo a pleno campo, lino, flor de ceres, mijo, lavanda, azafrán, laurel, ruda, mirto, cebada, genciana, amelo, meliloto, trébol, tomillo, heno, pinos, olmos, cerezos, olivos, perales, sauces, manzanos, avellanos, abetos, cedros, ciruelos, plátanos, cipreses, hierbas, zarzas, hojas, selvas, bosques, barrancas, cerdos. Había un montón de cerdos. Jabalíes, carneros, cigarras, ovejas, toros, bueyes, perros, golondrinas, ranas, culebras, topos, ciervos, grullas, peces, hormigas, lagartijas, abejas, más lagartijas, muchas abejas, tantas con motas doradas, simétricas, y luego piedras, lajas, peñas, peñascos, riscos, y arriba, en lo alto, astros, constelaciones, dioses que se enloquecían y dioses que se amaban, sombras, la noche, una barca, el mar a fondo y en el horizonte, Eneas. Virgilio, ya después de tantos años y tanta observación, estaba listo para escribir su gran libro sobre la fundación de Roma, la Eneida. Y también me lo imagino parado en uno de esos riscos, viendo a lo lejos el mar y diciendo, allá, allá, ¿qué es lo que se ve esa barquita? Porque él ya estaba tan cargado de vocabulario y de observación de todo lo que hacían estos seres que vivían en los bosques, en las praderas, en las llanuras, que ya tenía los ojos llenos hasta de estrellas, que creo que ya era muy simple escribirlo, ¿no? Entonces, desde el presente, desde nuestros días, viene otro poeta a contestarle a Virgilio, después de leer las geórgicas y leer sus textos y de todo lo que nos contó que había, este poeta llega y le dice,
Ah, una lagartija. Yo también vi esa lagartija. Nada más que este poeta se llama Ledo Ivo, es un poeta brasileño, y van a ver cómo Brasil se nos mete en el poema. Y el poema dice, lagartija. De la niñez solo recuerdo una nerviosa lagartija. De tanto sol sobre su espalda, parecía de vidrio hecha. Entre piedras y papagayos aparecía en el jardín. Tal vez quisiera ver el mundo o desearme un día bueno. Este saurio diestro y paciente que convierte el sol en diamante me hace alabar la maravilla oculta en la infancia distante, pues cosa grande para un hombre es sentir que al nacer su vida, toda la belleza del mundo estaba en una lagartija. Y yo creo, porque también he tenido estas grandísimas conversaciones con los primeros lectores y con los lectores ya más avesados, cuando yo pregunto qué recuerdan de su infancia, muchos recordamos animales. Y hay muchísimos, porque me he topado con muchísimos, que si no recuerdan un lagarto o una iguana, casi siempre recuerdan una lagartija. Y creo que es muy estremecedor este poema de Ivo, cuando dice, pues cosa grande, ¿no? Para un hombre sentir que al nacer su vida, toda la belleza del mundo estaba en una lagartija. Y porque eso es la infancia también. Ese sol que se guarda en ese lomo, en esos instantes, en ese momento, ¿no? Yo les dije que era un poeta brasileño y pues en Brasil hay papagayos. Virgilio sí no puso ni uno solo de esas aves, ni un papagayo. Entonces este poeta vino y nos contó eso, ¿no? Y podemos hacerle preguntas a Ledo Ivo y también a Virgilio. ¿Qué grietas traspasó la lagartija? ¿En qué tiempo anduvo? ¿Cuántas ramas, hojas, hierbas contuvieron su forma momentánea y ondulada? ¿Qué aire fue el suyo de tan tibio? ¿Cuánta tierra o polvo, piedras verdes, rojas o amarillas le hicieron inaccesible su camino? ¿Qué movimiento sufrió terriblemente para poder amar en lo terrible? ¿Amó la lagartija? ¿Las lagartijas aman? ¿Quién fue el primero que le dijo por su nombre con las frías letras de su sangre a cuestas? ¿Qué música la adivinó en la lengua de sus crías? ¿Cómo decirla hoy, hombre o mujer, y hacerla nuestra? ¿Quién la piensa? Y esta es una pregunta que les dejo, ¿no? ¿Quién piensa, en qué animal piensan si yo les pregunto, infancia, ¿qué es? Ahora quiero que escuchemos la Oda a la lagartija, que nos la van a poner, de Pablo Neruda. Oda a la lagartija, de Neruda en bestiario. Junto a la arena una lagartija de cola enarenada, debajo de una hoja su cabeza de hoja. ¿De qué planeta o brasa fría y verde caíste? ¿De la luna? ¿Del más lejano frío? ¿O desde la esmeralda ascendieron tus colores en una enredadera? Del tronco carcomido eres vivísimo retoño, flecha de su follaje. En la piedra eres piedra con dos pequeños ojos antiguos, los ojos de la piedra. Cerca del agua eres légamo taciturno que resbala. Cerca de la mosca eres el dardo del dragón que aniquila. Y para mí, la infancia, la primavera, cerca del río perezoso, eres tú, lagartija, fría, pequeña y verde, eres una remota siesta cerca de la frescura,
con los libros cerrados. El agua corre y canta. El cielo arriba es una corola calurosa. Ay, gracias. Qué belleza escuchar. La verdad, qué belleza escuchar esta lagartija, esta oda a la lagartija de Neruda, que debajo de una hoja, su cabeza de hoja, cómo lo va situando y cómo va hablando del tronco de madera, pero también como del cuerpo, que es el tronco de la lagartija, ¿no? Y de la piedra, donde ve el ojo, que es piedra. ¿Se fijan qué detenidamente va viendo Neruda con todos los elementos? Y luego mete el agua. Y en el agua ya eres un légamo, le dice, ¿no? Y también me encanta cuando dice, eres una remota siesta, porque encima de que va viendo y va viendo lentamente a la lagartija y con todos los elementos, se da el lujo de echarse la siesta de Neruda. Y también habla de la infancia. Les digo que las lagartijas nos conectan con eso que fuimos de niños, ¿no? Hay otra poeta también chilena, la madre de todos los poetas, digo yo, que es Gabriela Mistral, que miren ustedes cómo se define. Yo era una niña triste, madre, una niña huraña, como son los grillos oscuros en el día, como es el lagarto verde bebedor del sol. Y tú sufrías de que tu niña no jugara como las otras y solías decir que tenía fiebre cuando en la viña de la casa la encontrabas conversando con las cepas retorcidas y con un almendro esbelto y fino que parecía un niño embelesado. Qué manera de verse a sí misma, ¿no? Y de definirse como ese lagarto verde bebedor del sol. Y ya para terminar nuestro recorrido de lagartijas y saurios, y para cerrar con Octavio Paz, nos vamos con el más mexicano de nuestros saurios, que es la salamandra. Y Paz nos dice, salamandra, bicho negro y brillante, escalofrío del musgo, devorador de insectos, heraldo diminuto del chubasco y familiar de la centella, fecundación interna, reproducción ovípara. Las crías viven en el agua, ya adultas nadan con torpeza. Salamandra, puente colgante entre las eras, puente de sangre fría, eje del movimiento. Los cambios de la alpina, la especie más esbelta, se cumplen en el claustro de la madre. Entre los huevecillos se logran dos apenas y hasta el alumbramiento medran los embriones en un caldo nutricio, la masa fraternal de huevos abortados. Qué bárbaro, ¿no? Salamandra, llama negra, heliotropo, sol, tú misma. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver, después de la búsqueda de lo poético, la lagartija y llegar hasta la salamandra, veo que tenemos varias preguntas. Dice, sigo pensando que es otra cosa la poesía, una forma de amor que solo existe en el silencio. Gracias, José Emilio Pacheco. Eh, María, ¿qué tan cierto es que la poesía es de lo que menos leemos? Jenny, ¿tú es de lo que menos lees? Porque yo leo todos los días poesía y les leo a mis niños y siempre leo poesía, siempre estoy con la poesía. ¿Por qué crees que se tiene esa percepción? Bueno, yo creo que
que la poesía obviamente no es para todos. Siempre digo esto. La poesía solamente es para unos cuantos. Es más, la poesía es para el que la necesita en ese momento necesario. Y muchas veces es el momento en que nos enamoramos, o es el momento en que nos desenamoramos, o el momento en que nos dejan, el momento en que ya no está el amor y necesitamos llorar, ¿no? Con los poemas y acercarnos, o estamos tan felices que necesitamos de esos momentos tan especiales. ¿Qué poetas te inspiraron a escribir poesía? Bueno, siempre he contado esto, que mi primer poeta fue Villaurrutia. Creo que Villaurrutia es un poeta fundamental para jóvenes en la secundaria. Yo encontré a Villaurrutia precisamente cuando había perdido el amor que nunca tuve, por supuesto, porque en la secundaria pues uno se enamora y yo estaba platónicamente enamorada de un chico que se sentaba cerca de mí y eso me hizo escribirle miles de poemas que él nunca se llegó a enterar por fortuna ni a recibirlos. Claro que él nunca me hizo caso y gracias a eso yo me convertí en poeta. Y ahí un día leí El Nocturno de la Alcoba, que es tan tremendo, ¿no? El de la muerte toma siempre la forma de la alcoba y es cóncava y oscura y tibia y silenciosa. Y todavía recuerdo la palabra cóncava que yo ni siquiera entendía, no sabía qué era y que me suena como a ciruela, ¿no? Me sonaba como una ciruela. ¿Cuándo piensas en tu juventud, también piensas en lagartijas? La verdad no, pienso más cuando era niña, en casa de mi abuela, en la cocina, no sé por qué había una ventana con dos vidrios. Y yo creo que fue cuando construyeron la casa, que era una casa además del siglo XIX, imagínense. Y ahí entre dos vidrios había una lagartija. Y ahí se quedó, petrificada para toda la vida de la vida. Y a mí ese recuerdo de esa lagartija entre dos vidrios se me quedó muy marcada. Entonces, como que tenemos ciertos animales con los que asociamos la infancia, como bien dices. ¿Puedes profundizar sobre tus experiencias de trabajar poesía con niñas y niños? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que más me gusta a mí es que son poetas naturales. Un niño nunca te va a preguntar qué quiere decir un poema. Y eso me gusta, porque en cambio los adultos, por ejemplo, los maestros, me he topado con algunos que me preguntan o me dicen, es que no entendí, pero pues realmente creo que a las metáforas pues no hay mucho que entenderlas y como también una vez hablando de las metáforas, un niño me dijo, ah, María, o sea que a las metáforas cada quien las entiende como puede. Y creo que también esa es otra de las grandes, grandes definiciones que hay. Y me preguntan, ¿cómo podemos desarrollar el escribir poesía? ¿Cómo escribir más poesía? Mira, Beatriz, para escribir poesía no hay más que leer poesía, porque el único que te va a enseñar cómo se hace un poema es otro poema. No hay manera de entenderlo de otra forma, ¿no? Y con los niños es igual. Yo simplemente me lanzo a leerles poemas y les leo y siempre les doy a escoger. ¿Quieren otro poema o nos vamos a un cuento? Y a mí siempre me dicen, yo, poema, poema. Antonio Páramo, ¿en qué te inspiras para crear poesía? Híjole, pues casi en todo lo que me asombre. Yo creo que el poeta tiene que andar un poco como los niños, muy asombrado, muy de veras sintiendo que estás viendo
este lápiz por primera vez, pero que este lápiz en realidad es mi nave espacial que va a despegar en 5 minutos y yo le tengo que hacer el poema antes de que se vaya, ¿no? Entonces, me inspiran muchas cosas. Lo que me cuesta más trabajo para escribir, por cierto, es de los grandes temas, como decía Rilke, y como a Rilke hay que creerle todo, yo lo sigo al pie de la letra. El amor es de lo más difícil para escribir, igual que del dolor o de la muerte, o sea, los grandes temas. A ver, ¿eres partidaria de la noción del poeta al que llega la inspiración o del poeta que se esfuerza todo el tiempo y trabaja en su escritura? O quizá un poco de ambas. Ay, a estas alturas de mi vida, a estas edades, ya creo en las dos cosas. O sea, no espero la inspiración, más bien la provoco. Y yo la provoco caminando, salgo a caminar mucho porque necesito estimularme y ver afuera y porque creo que caminar y pensar van de la mano. También cuando uno nada, también me pasa al nadar, que me ayuda a pensar. Entonces, esa inspiración yo la voy cazando, la voy provocando y creo muchísimo en el trabajo. Alguien me pone por aquí. El mío es el caracol. Ay, qué cosa más bonito. También de Lezama Lima, por cierto. Tiene un poema precioso donde habla de la poesía como un caracol. Ay, muchas gracias, Luz María Martínez, por tu comentario. Oigan, muchas gracias por todo lo que me están diciendo. Me agradecen la charla. Yo también les agradezco su atenta escucha aquí y ojalá sí leyéramos más poesía. Con los niños lo que yo siempre digo es, si a mí me gusta la poesía, a los niños les va a gustar la poesía. No le den a los niños lo que a ustedes no les gusta. Si no les gusta, es como el brócoli, ¿no? O como las coles de Bruselas. Si no les gustan las coles que son difíciles de comer, pues ¿por qué se las van a dar a sus hijos? No se vale. Entonces, lo mismo con los poemas. Los poemas que a mí más me gustan son los que yo traigo aquí y los que les voy leyendo. Y la poesía tiene un poder muy tremendo, muy fuerte y es muy potente. Creo que todavía tenemos unos minutitos. Si quieren, les voy a leer, les voy a contar una anécdota rápida. Fui a una escuela a leer poesía y no siempre leo mis poemas. A veces leo de otros. Entonces fui con este poema de Rafael Alberti que se llama Se equivocó la paloma. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que las estrellas eran rocío, que la calor la nevada, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Esta anécdota es fuerte porque terminando de leer ese poema, una chiquilla alzó la mano y me dijo, yo tuve una hermana igual que la paloma. Y yo dije, ah, no me digas. Y me dijo, sí, mi hermanita se murió. Yo volteé a ver a la maestra, yo con ojos de plato, por supuesto, y la maestra también. Y pues yo volteé y muy naturalmente le dije a la chiquita, no me digas. Y ella me volvió a decir, igualito que la paloma. Y ya, no hubo drama, no hubo llanto, no pasó nada. Y al final la maestra y yo comentamos esto, que si hubiéramos planeado llevar un poema que hablara de la muerte porque se le acababa de morir la hermanita a esta chiquita, no nos hubiera salido de la manera en que operó el fenómeno poético, o sea, la metáfora en la niña que entendió perfectamente que en la infancia uno no se debe de morir. Y por eso su hermanita se equivocó igual que la paloma, se equivocaba, ¿no?
Y lo dijo de una manera tan bonita, tan natural, pero fue este momento de epifanía, como ese niño que les conté al principio, que había entendido lo que era la poesía, que era como un presentimiento. Exactamente igual, ¿no? Dice Inés Rivas, la poesía es plasmar tu esencia en cada letra. ¡Ay! Pues, pues sí. Y Patti López, con mis alumnos escribimos poemas de las burbujas de jabón. ¡Ay, qué divertido! No, pues es que hay tantas actividades por hacer y tanta manera en que uno puede llevar la poesía al salón de clase, ¿no? Pero siempre y cuando la disfruten, siempre y cuando también la estén gozando ustedes, también se estén divirtiendo. Por eso yo les conté tanta historia de la poesía y hacía tantas preguntas, ¿no? Con la lagartija, pero ¿y qué sintió la lagartija? ¿Y qué piedras encontró en su camino? O sea, cómo un poema nos puede servir de una gran conversación y de un gran diálogo para hablar de muchísimas cosas. Bueno, creo que vamos llegando al final de esta charla. No sé si haya más preguntas, comentarios, quejas. María, muchísimas gracias. Gracias también a quienes están conectadas y conectados. Yo quiero aprovechar estos minutitos, María, para quizás intervenir un poco en lo que comentabas, porque a mí me gusta mucho esto que dices al respecto de que los niños son como los poetas naturales, ¿no? Yo trabajo en un preescolar y por motivo de la semana de la poesía, del mes de la poesía, trabajamos poesía también, ¿no? Poesía infantil con algunos de tus libros que están en nuestro acervo. Y algo que a mí me maravilla muchísimo es la facilidad que tienen para generar imágenes como súper profundas, ¿no? O sea, algo que quizá como a un adulto nos costaría mucho ver o concebir. Y yo quisiera preguntarte por qué, o sea, ya sé que ya lo dijiste y profundizaste sobre tu trabajo con niñas y niños, pero ¿crees que en algún momento perdemos esa naturalidad de ver las cosas y de crear imágenes tan profundas o sea, porque es increíble cómo los niños y las niñas te escriben o te dicen cosas tan naturales y te quedas tú reflexionando, ¿no? Muchísimo, o sea, me acuerdo muchísimo de uno que escribió uno de mis alumnos que decía, bueno, estaba bañando mis tenis, ese concepto, ¿no? Bañando mis tenis fue el que me pareció precioso y ellos lo hacen muy natural. Entonces yo quisiera preguntarte eso, ¿crees que lo perdemos cuando yo me quedé reflexionando si es porque empezamos a racionalizar más las cosas o cuándo deja de ser tan natural esta mirada poética? Yo digo que es cuando entra el adulto juzgón o criticón a decirnos algo, ¿no? O sea, yo cuento mucho también esta anécdota de una niña que dibujó un elefante rosa y estaba en una expo del salón y la directora llegó y dijo, los elefantes no son rosas, ¿eh? Y la niña se le quedó viendo y le dijo, el mío sí. Y entonces yo dije, esta es la mejor lección de autoestima que pueda haber, ¿no? Porque entra alguien mayor y además con mucha autoridad a decir, así no se hace. Y la niña pudo haber dicho, perdón, me equivoqué, es cierto, los elefantes no son rosas, pero ella contestó, el mío sí. ¿Y cómo no perder esa respuesta, ese lo mío sí, ¿no? ¿Cómo voy a seguir bañando los tenis? ¿Cómo voy a seguir viendo esas cosas? Pues tiene que ver con esa mirada que se nos mete el adulto, que después tenemos que estar haciéndole así para que salga, ¿no? Sí, muchas gracias, María. Al final también me quedo mucho con esto que mencionas de que creo que es una concepción también en general sobre la lectura, pero me encanta que se pueda trasladar a la poesía, ¿no? Esta noción de la poética puede existir, pero como lector puede no significarnos y eso está bien. Al Claro. igual que en las narrativas o en diversos formatos,
¿con qué nos quedamos, no? Los poemas, bueno, yo desde mi historia lectora siempre me pensé como una persona que no entendía la poesía. Y yo decía, no, no la entiendo, no me gusta, qué flojera, está muy rebuscado esto, pero porque tenía una noción muy escolarizada sobre la poesía, que tiene rima, tiene ritmo, tiene, ¿sabes? Las estrofas, los versos, etc., etc. Y cuando me di la oportunidad justo con la poesía infantil, dije, no puede ser que esto sea poesía. Esto está padrísimo. Esto está increíble, esto me gusta. Y comencé a leer y comencé a leer también a poetas ya no infantiles. Y aún hay cosas que no me gustan, aún hay cosas que no entiendo, pero ya me considero lectora de poesía y está excelente poder abrir también ese panorama. Eso está padrísimo, eso me parece muy bien. Antes que nada, tú te consideras lectora, ¿no? Yo creo que todos los grandes poetas son unos niños azorados y que les gusta jugar, porque lo importante de un escritor es que pone el juego sobre su mesa, que no tiene miedo de jugar, jugar con las palabras. Y eso es lo que hacen los poetas. Gracias, María. De nada. Pues creo que ya se nos está acabando el tiempo, María. Muchísimas gracias. De verdad que nos dejas mucho que pensar y mucho que seguir descubriendo, ¿no? O sea, y pues sí, lo que dice Jenny es verdad. Probablemente no toda la poesía ni toda la literatura nos gusta, pero si somos lectores hay que encontrar la poesía que nos gusta, la literatura que nos gusta, ¿no? Hay que seguir buscando y seguramente descubriremos porque hay muchísima poesía en el mundo. Entonces, pues sí, y una de estas, por supuesto, es tuya y te agradecemos muchísimo todo lo que nos compartiste esta tarde. Muchas gracias. Y pues bueno, siempre el tiempo nos, es el que nos mata en estos lugares, ¿no? O sea, y pues ni modo, tenemos que terminar y cerrar, pero seguramente estaremos invitando a todos los que nos siguieron, a todos los que te escucharon esta tarde, a otras charlas que espero podamos seguir teniendo contigo. Muchas gracias de nuevo, María. Y pues a todos, muchísimas gracias a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco y la Cátedra Octavio Paz. Pues les agradecemos habernos acompañado esta tarde y los invitamos a seguir las redes sociales de las cátedras de Cultura UNAM, para que estén enterados de lo que va a seguir en estos días y en estos meses. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.